Buenos días, hoy es jueves 9 de julio, estamos en Brújula Streaming, le damos la bienvenida a todos ustedes. Qué gusto estar nuevamente en una jornada en un programa que tenemos con Diego Ayo, que se está en este momento instalando, ya se instaló. Hola Diego, ¿cómo estás? Si no hubiera dicho nada, no, nada hubiera pensado Nada, se que... hubiera dado cuenta Exacto, que llego tarde. Es que tengo una cosita en el curso de mi hija. ya, Tengo que ir temprano. correcto. Es que están de vacación. Ajá. Tengo que ir a firmar, así que bueno, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Exactamente, Diego, tenemos un programa muy bueno. A la segunda mitad del programa va a estar aquí con nosotros en el estudio Pedro Portugal para hablar con él, este intelectual aymara, que es muy importante para ayudarnos a entender también parte de la conflictividad de los 53 días y para debatir con él también y un poco ver hasta Está qué, un tipo sensacional, sí, ¿no? y hasta qué punto estamos de acuerdo con él o no también, ¿no? A ver, veremos. Exactamente. Así que va a ser algo interesante. Pero también tenemos, oye, hace días había esta declaración de la senadora Celeste Amarilla, ¿no? Contra Mbappé, una declaración racista Ah, terrible. sí, Y no le hemos visto. comentado en ese día, pero tal vez valdría la pena comentarlo Por ahora, ¿no? favor, vale Sí, la yo pena. creo que... ¿Tenemos algo más hoy día? Y tenemos, oye, yo creo que también tenemos que hablar un poquito del el gerente de BOA, ¿no? Una vergüenza, Yo ¿no? creo que sí. Sí. Y, Lamentablemente. y tú tienes tu sección de hoy, ¿no? Sí, el personaje El de... personaje, Personaje, el el capo capo, de la que en semana. este caso es la capa, creo, ¿no? Creo que es la capa. La capa, muy Sí. bien. Está también Juane Arauz esperándonos para tener el panorama noticioso de la jornada. Bien. Hola Juane, bienvenido, buenos días. Juane, qué gusto. Buen día. Buen día, Raúl, buen día, Diego, ¿cómo van? Aquí me pillaron ajustándome la camisa, pero bien, me hacía frío. A ver, bueno, ¿cómo está la jornada? ¿Cómo están los temas hoy? Comenzaremos con algo que es recurrente, hay que reconocerlo, pero no por eso menos importante. 10 bolivianos con 10 centavos, ¿no? Ese es el precio del dólar flexible. Estamos a 11 días, la semana pasada, el lunes pasado, se implementó este tipo de cambio flexible y bueno, ha ido paulatinamente aumentando el dólar, el cambio del dólar, y esta semana ha habido un mayor repunte. Bueno, hoy ya superó la brecha de los 10, estamos a 10,10 bolivianos la venta del dólar flexible. No nos olvidemos lo que hemos indicado hace unos días atrás, que esto es el dólar flexible que rige según el Banco Central, pero las casas de cambio, hemos hecho una nota el otro día que indicaba que estaba por un boliviano más o un boliviano y 10 centavos más del cambio flexible. Así que tome en cuenta eso también para cuando usted vaya a hacer alguna que otra operación en el mercado paralelo. Eso es importante. Dos, hablábamos del gerente de BOA, ustedes dos comenzaban diciendo que se van a referir a este tema. Sí, ayer después de idas y venidas, en fin, en la tarde-noche, bueno, le dieron, lo sacaron, ¿no? Es decir, ya mucha polémica y lo han retirado al señor Valdivia. Pero acá lo que llama la atención es lo que él dijo en algún medio de comunicación, en el Deber, en una entrevista, fue el único reporte que dio él, o hasta al menos lo que se conoce, dijo, yo no he hecho nada ilegal. Yo no he hecho nada ilegal, aunque entendía quizás su viaje y todo aquello no era muy... es posible que hoy día se pronuncien también o se conozcan nuevas cosas. Pero bueno, así está la situación. El señor Valdivia, que ha indicado, yo no he hecho nada malo, aunque no ha sido prudente. Bueno, eso es lo que dijo él. Después, hay un tema interesante y polémico y para debate, aunque viene del trópico de Cochabamba, donde siempre ocurren estas manifestaciones. Hace una semana y algo más, o 2 semanas, montaron una vigilia, ¿se acuerdan ustedes? Ahí fuera de un cuartel de Umupar. Bueno, hoy día, la madrugada, anoche en realidad, ante versiones de que el presidente Paz iría a un acto en Chimoré para participar en un acto de centro de entrenamiento, en el centro de entrenamiento de garras, ¿no? De este lugar donde se preparan las fuerzas del orden, ¿no? La policía. Los bucaleros de Chapare, en este caso sindicatos de Chimuré, han montado una vigilia frente a las instalaciones de este centro de
de instrucción. ¿Por qué? Porque rechazan la llegada del presidente Paz. Primero rechazan la llegada del presidente y nadie debería prohibir que uno pueda ingresar o no ingresar a cualquier lado, menos el presidente. Primer asunto. Y segundo, estamos en estado de excepción. Pero bueno, así están las cosas, veremos, esperemos que no pase nada mal, nada malo, pero esa es la noticia también que está como que en evolución. Veremos cómo va el asunto. Después, ante el anuncio ayer de YPFB de que, bueno, sabemos, ¿no? Hace 2 semanas atrás, el presidente de YPFB dio 3 o 4 días, se cumplió el plazo, luego para que se regularizara el tema del combustible. Luego el ministro Blanco dijo, no, no tengo una bolita de cristal para saberlo. Luego que se va a atrasar, que no se va a atrasar, que hay fechas, que no hay fechas. Bueno, ayer en la tarde, pasado el mediodía, el vicepresidente de operaciones de YPFB, el señor Blacut, ha dado una conferencia en Santa Cruz e indicó que va a seguir, paulatinamente va a seguir mejorando el tema del combustible, sobre todo del diésel, pero anunció, veremos si se cumple, que hasta fines de mes se acabarían las filas. Es raro que hace 2 días atrás el ministro Justiniano dijo las filas van a continuar porque no se va a solucionar el problema por la subvención. Bueno, ayer el de YPFB dijo otra cosa contraria, ¿no? Bueno, ¿para qué pasa esto? Hubo muchas repercusiones. Uno de los que se han pronunciado ha sido Confeagro, que es la máxima entidad que reúne a los productores del agro y, en fin, agropecuarios de Santa Cruz, sobre todo. Es nacional, pero sobre todo Santa Cruz. ¿Qué dijeron? Críticas por todos lados, críticas por doquier, e incluso el presidente de Confeagro dijo, a ver, yo le diré pues a la vaca que no la voy a ordeñar a fin de año, hasta fines de mes, o yo le diré al pollo que no tiene comida hasta fin de mes, o yo le diré a la siembra que no la voy a cosechar hasta fin de mes, en fin, haciendo alusión a la fecha que dio el vicepresidente de YPFB. Sigue la polémica por el tema de los combustibles. Dos temitas más muy rápido. Uno, hay un parásito que se llama fasciola hepática. Ese bicho vive en unos caracoles de las aguas y ese caracol, por ese bicho, después contagia las plantas que la gente come. Bueno, y el parásito se incrusta en el hígado y causa serios problemas en el hígado. El CER de La Paz está como que preocupado por un incremento de los casos, sobre todo de gente que vive en las poblaciones lacustres del lago Titicaca. Habrá que ver cómo sigue el tema, pero es un asunto para tomarlo en cuenta. Por eso es importante, cuando usted compre verduras, póngala en DG6, es clave. O un poquito de cloro para desinfectar y matar al parásito y a otros posibles bichitos que puedan haber ahí. Bien, por último, hoy se vence el plazo de 48 horas que dio la Confederación de Choferes para hablar con el gobierno, para tratar el tema del combustible. Veremos cómo va, no haya ningún anuncio de reunión, hay que estar atentos a este tema. Esos son los temitas que mandan la agenda cuando son las 9:15 de la mañana de este jueves. Gracias. Qué panorama de noticias, muchas de ellas complicadas. Este tema de la contaminación de los alimentos hay que realmente tener cuidado, gotitas Sí. de G6, etcétera. Tenemos que preocuparnos. Gracias, Juane. Muy, muy buen reporte. Nos Juane, das muchas temas gracias. para la conversación de hoy día en el programa. Gracias, Juane. Que tengan buen día. Chao, chao. Oye, el tema del combustible, que sigue siendo un tema preocupante, Sí. decíamos en el programa, Diego, hace una semana, un poco optimistamente, que pasados los 53 días, tal vez el gobierno tiene un panorama un poco más fácil, como que se ha despejado el camino, y ahora tal vez podría avanzar, en fin. Pero ¿qué ha pasado en esta semana? Primero, que no hay ni señales de un acuerdo parlamentario, que Sí. parecía inminente, no sucedió. Parecía que era algo que el gobierno quería buscar, no ha sucedido todavía. Y nuevamente tenemos el problema de la gasolina y del diésel, que es como la maldición. Esta es la maldición del diésel, ¿no? La maldición del petróleo, ¿no? Primero contra Luis Arce, ¿no? Y luego contra el presidente Paz. Si no se resuelven estas cosas, si no hay un avance en el legislativo para tener una agenda legislativa, y si no se soluciona este tema, que parecía un tema técnico y se convierte en un tema político, qué situación más complicada y qué situación más grave. Nuevamente los choferes y los transportistas pie de guerra diciendo que van a hacer protestas porque no tienen acceso a diésel. ¿Sabes qué es lo más grave? Porque esto es realmente digno de estudio de la ciencia.
es que tienes un nuevo gobierno que se va encubriendo con sucesos diarios. Primero, la luna de miel. Nadie le está exigiendo la gasolina porque es el nuevo presidente. Todos lo felicitamos. Termina la luna de miel y le empezamos a exigir. Le empezamos a exigir, pero ni bien le estamos exigiendo, comienzan los días de bloqueo. El bloqueo es el centro, los culpables son otros, nosotros simplemente somos los afectados. Tercero, el Mundial, porque el Mundial realmente tranquiliza, lo has visto, Evo Morales. Estaba en un ampliado y ha dicho, bueno, tienen los compañeros 5 minutos porque vamos a ver el partido. Entonces, ciertamente el Mundial es otro replicador de esta lógica de, ¿no?, de subterfugio, por decirlo así, ¿no? Ocultamos las cosas. Entonces, de los 9 meses de gobierno del señor Paz, 8, hemos tenido unos 15, 20 días de realmente lucidez, de ver las cosas como son, sin anteojos, anteojos de mundial, de bloqueos, de luna de miel. Entonces, ahora realmente estamos viendo con los ojos verdaderos. El mundial está por terminar, bueno, todavía le queda un poquito de anestesia al gobierno. Puede seguir anestesiándonos con que la final, con que Francia y Marruecos. Pero termina esto, ¿y qué queda? Si no hay gasolina, las cosas se ponen realmente duras. Sí. No es lo mismo que hace 3 meses, Raúl. Sí. Esta vez ya no hay nadie, ya no hay excusas, Ya no a hay no ser qué excusas. cosa. Claro. ¿Hay algún carnaval? No ¿Qué hay hay? ni carnaval, ¿Feria ni de algo? feria tampoco. El gran poder. Culpa que del dura gran poco. poder, por eso no hay. Culpa del gran poder. Por Dios. ¿Saben qué? Ayer que estaba hablando con un especialista en este tema, me señalaba que hay un sobreabastecimiento, un sobreestocamiento, qué pena usar la palabra en inglés, abastecimiento del sector agroindustrial y de los mineros de diésel. Entonces están sobreabasteciéndose por si pasa algo en el futuro. Entonces también eso está ocasionando problema. Y el otro problema que está ocasionando es este sistema, como llegó una gasolina de mala calidad. Entonces, pero parece ser que el remedio es peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque han puesto un sistema tan engorroso de control de calidad del combustible que ahora... Esa no sabía. Sí, que ahora entonces demoran. Entonces, lo que me explicaba esta persona ayer era que en los centros de abastecimiento de diésel y gasolina llegan ahí y hay que controlar la calidad del camión cisterna que ha llegado y mandan por tierra una muestrita, porque no hay otra manera de hacerlo, no vas a mandar por avión, mandan por tierra, ojalá hubiera un dron, a un laboratorio, les confirman, les mandan, sí, la prueba número tanto, el camión tantos puede salir. O sea, es una cosa engorrosa, mal hecha. Está bien tener el cuidado, porque cómo nos ha ido también con la calidad de por la supuesto. gasolina contaminada. Claro. Pero ahora tenemos la situación contraria, en la que es tan engorroso ese sistema que eso agrava la situación. O sea, denme gasolina sucia, pero quiero funcionar, digamos. Exacto. Pero ¿sabes cuál es el punto? Extrañamos la gasolina basura, ¿no? Exacto. Qué lindo era ese tiempo cuando viene. Qué linda era la gasolina sucia. ¿Sabes cuál es el problema? Que no lo estamos afrontando. La realidad, este subsidio nos ha hecho daño al final. En Santa Cruz dicen que tenemos que conseguir la entrevista, Raúl, 3 gasolineras que están funcionando ya con un precio, digamos, de mercado y están trayendo gasolina sin ayudita de YPFB. Correcto. ¿Este es el futuro del país? Yo creo que sí. Ahorita son 3 gasolineras, en 2 años posiblemente sean 50. Pero esto sí habría que charlar con ellos y ver si la gente compra, porque parece que compra al precio que tenga que comprar, pero quieren funcionar porque tienen negocios por detrás. Obviamente, ¿por qué? Porque si no tienes, tu negocio no funciona, el bus que tú tienes para llevar pasajeros tampoco, tu negocio no da, tus ingresos no dan, o sea, realmente una cosa muy complicada. Claro. Muy Quizás ya no vayas con el auto a tu fiestita, ni al fútbol, ¿no? Tus traguitos, ya no dejes nomás el auto. Pero las cosas urgentes tienen que ser utilizadas. Exactamente. Pero eso está bien, te das cuenta, empezamos a priorizar las cosas. Antes, claro, como la gasolina era tan barata, o sea, anda a comprar panes, Diego, el motor. Una cuadra. Una cuadra y vuelvo en retro, además, para que gaste harto, totalmente igual. ¿No? Ese es primera. Sí, buen primera, sí. El profesor Hausman, profesor de Harvard que ha estado en el programa, entrevistado por Mary Vaca antes de nosotros, Mary va de 8 a 9, nosotros de 9 a 10, hablaba de estas cosas también. Ahora lo he entrevistado. Hoy día lo ha entrevistado, sí, hoy día ha sido una muy buena entrevista. Me da un poco de envidia, Mary. No, yo quería disimular mi cara de envidia. No, yo no puedo disimular, me da envidia, ¿sí? porque Hausman es un crack. Sí. Y su informe está buenísimo. Sí, con 8 informes en realidad. Sí, y también
muy buen entrevistado, que lo ha entrevistado hoy día Mary, y hablaba de esto, el tema, por ejemplo, del subsidio. Hay varios temas, obviamente una entrevista de casi 1 hora de duración, varios temas que él ha tratado y uno de esos temas era precisamente este. Así que es un tema que hay que prestar atención. Por eso digo, un tema técnico que se convierte en un tema político y que puede... nuestro optimismo del otro día, no, ahora el gobierno va a poder avanzar. No sé, o sea, resuelvan las cosas, hagan las cosas, hagan su tarea. Exacto. Y en todo caso, como propaganda para el programa, en nuestra sección de jueves con entrevistas con gente de primerísimo nivel, ¿tú crees que lo podríamos entrevistar a Hausman? Ojalá que sí, hagamos el esfuerzo. Me parecería. Porque los jueves, hoy día tenemos también a una persona destacada, Pedro Portugal. Ya hemos tenido en este mismo jueves HCF Mansilla primero, un filósofo, cientista político, luego Gustavo Fernández, ex canciller. De relujo. Ahora el tercero, que es también de relujo, Pedro Portugal. Y vamos a tener otros entrevistados de ese nivel, pero acá, presenciales. Y entrevistadas. ¿A los quieres tener acá? Claro, yo creo que es lo Hausman mejor. No podría. Bueno, yo creo que se puede hacer excepciones, se puede hacer excepciones. O podemos pagarle un pasaje. Claro, o irnos nosotros. Y a propósito, tal vez podemos pedir, oye, un pasaje de 935 bolivianos. Exactamente. ¿No es cierto? Acá hay 3 personas más. ¿Quiénes quieren? Sí. ¿Quiénes quieren Estados Unidos? Por 935 bolivianos. Levanten la mano. Oye, todos Bueno, quieren. es una oferta Sí, suculenta con una demanda masiva, ¿no? sí, exacto. Sí, sí. Y esto a propósito del presidente o gerente de BOA, Valdivia, que hace toma una decisión realmente, él creo que ha dicho imprudente, tal vez podemos nosotros usar otros epítetos, pero que creo que no se pueden decir al aire. Sí. ¿Cómo vas a poder realmente tomar una decisión así? Yo también reflexionaba esto, Diego, mira, que nadie de tu entorno, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu personal, ni tus gerentes te diga, oye, 20 días te vas a ir al mundial. O sea, que nadie pueda decirle, Anda a un partido. anda a un partido, Ya. ya quieres ir a un partido y paga con tu plata, y paga la tarifa completa, pagas con tu plata y te vas un fin de semana, tal vez el jueves, vuelves el lunes, ya querías darte ese gusto, ya, con tu plata, y contra días de vacación. Que realmente es una cosa increíble lo que ha sucedido. No, pero no solo increíble, es vergonzosa, ¿no? Porque somos capaces de criticar con mucha dureza, como debe ser además, al masismo y 20 años. Y esto es una medida, bueno, no es medida, sino una acción torpísima. ¿Sabes cuál es la máxima en política? No solo ser, sino parecer. Y esto parece un refrancito de Julio César bastante bonito, ¿no? La mujer del César no solamente tiene que ser, sino parecer. No solamente digo, si te das cuenta, para la gente, no hay ser frente al político, hay solo parecer. ¿Acaso no conoce al político? Claro. Entre el 100% de lo que haga un político... Es parecer. Es parecer. Claro. Es parecer ser bueno, es ser honesto, es mantener una coherencia. Entonces, aunque el tipo me jure es hijo de la Virgen María, no le creo, pues. Aquí es parecer. Yo no te tengo que conocer, Valdivia. Simplemente sé que te has ido 20 días con pasajes baratos. O sea, no me jodas. Sí. Es una cosa espantosa. Sí. Fuera. Sí, fuera. Y más bien que lo sacaron relativamente rápido, bien el gobierno ahí, bien el ministro de Obras Públicas, Sí. de sacarlo rápido. Y hay otra cosa que también a mí me llama la atención. ¿Cuántos ingresos tienes que tener? Bueno, él obviamente tiene unos ingresos privados que me parece muy bien. Pero en ojos de la gente, después de 53 días de bloqueos, cuando la economía está hecha trizas, Sí. te vas al mundo. ¿Y cuánto cuesta eso? Sí. Mira, los hoteles caros, porque es con familia. Luego tienes que viajar de lugar a lugar en diferentes ciudades de Estados Unidos. Sí. O sea, realmente qué poca capacidad de empatía y de sintonizar con lo que la gente está sufriendo, ¿no? No, pero claro, además, ¿tú crees que hay anticucha 12 lucas ahí? Es decir, No, here, de anticucha, $12, ¿no? O sea, No. todo es pues Todo es muchísimo caro. más caro. Entonces, Claro. que te vayas realmente vergonzoso y peor con lo que acabas de decir. Después de 53 días de bloqueo con un país dañado que ha perdido 3.000 millones, vos te vas con pasajes subsidiados y después te haces el inocente. Es una torpeza monumental. una torpeza monumental. No es delito, ojo. No es delito. Creo que no. Sí, Pero te das cuenta que aquí lo moral
La ética pesa mucho más que lo legal. Exactamente. Tal vez haya sido una falta administrativa, que yo tampoco estoy de acuerdo en iniciar un proceso penal contra una persona que ha tenido un pasaje de 900 y tantos bolivianos cuando cuesta mucho más, porque efectivamente para los funcionarios de BOA existe esa rebaja, pero cuando cumplen un año. Y en este caso él no había cumplido un año. Pero igual, es un error administrativo devolver esa plata. No creo que tengamos que llevarlo todo al tema penal. Ya, Pero que devuelva. Pero que devuelva. Entonces, pero bueno, ahí está. Oye, tenemos ya poquitos minutos para ir al corte y recibirlo a Pedro Portugal, que ya está en el set. Tú no lo ves porque te tapa la pantalla. Siento su aura, pero sí, su aura. sé que está ahí. Exactamente, Sí. sentimos. Ahora nos está haciendo señas está con la haciendo mano. señas. Sí. Pero después vamos a tener esta entrevista con él, toda la segunda parte del programa. Así que ahora es el momento de hablar de la capa de la semana. ¿Tú sabes quién he escogido de capo esta semana? Porque es una mujer, pero sin duda de lujo. ¿Te adivinas quién es? No adivino. Yo tampoco, tengo que llegar a... Ese es el... Tengo que ir al chanchullo, sí. Porque es una boliviana realmente de lujo, Rosario Paz. Ah. Estoy tardando mucho, disculpe por favor la gente que nos sigue, pero es que no sé exactamente su nombre. Bueno, esta es la señora, ¿no es cierto? Rosario Paz, que es la empresaria que maneja Farmacorp. Buenísimo, ya. Y había tenido, vos sabías esto, había tenido, porque recién lo leo, había tenido más de 200 locales de Farmacorp en los 9 departamentos de Bolivia. Cura. Es tercera generación en el negocio. Es decir, su abuelo ya comenzó con esto. Su abuelo. Por eso es que tiene una empresa precisamente con este nombre. Aquí está. Aquí está, y sí vale la pena decirlo con toda la claridad que amerita una persona realmente de loja. Fíjate tú, copresidente y jefe de Latinoamérica del General Atlantic, una firma global de inversión. Ha sido reconocido como la persona del año por la Cámara de Comercio brasileño estadounidense. Ah, no, estoy de otra persona leyendo. A ver, qué cosa vergonzosa. Realmente pido disculpas, por favor. Qué cosa. Sí, que los pague la marca, exacto. María de Rosario Paz Gutiérrez, presidenta de Nexocorp, una empresa que abarca las cadenas Farmacorp. Fíjate esto, Doctor Osvaldo, Amarket, Pizza Hut, había tenido acciones con Pizza Hut, y más de 200 tiendas en Bolivia de Farmacorp, ¿no? Es realmente una fiera esta señora. Sí vale la pena además decir que ha ganado diversos premios. Son 218 tiendas, más de 3,000 empleos en Bolivia. Va generando entonces empleos día a día. Fíjate vos que además aquí hay un dato que quería remarcar, que lo tienen los alemanes, por ejemplo, con Inti, que el abuelo vino con un invento de Alemania, de Hamburgo, y curaba el mentizán, por ejemplo, ¿no? Y utilizaban con los pacientes de guerra, ¿no? Esta señora también es tercera generación. Me doy cuenta que los pilares se van asentando no solamente con 5 años de trabajo, sino con más de 75 años de trabajo, ¿no? Genial. Es decir, Genial. la continuidad de una empresa sólida y una mujer de primerísimo nivel. Muy bien, muy buena escogida la capa de la semana. Y qué difícil es en Bolivia de todos modos, oye, hacer algo que dure, que perdure. Sí. Y tú te fijas cómo las empresas quiebran, es difícil mantenerlas. Y una cosa ya de 3 generaciones, qué bien que son excepciones. Son las excepciones, ¿no? En general, las empresas exitosas en el mundo siempre son excepciones, ¿sabes tú eso? Sí, ¿no? Sí, hay muchas que... Sí. Por ejemplo, el gran Fukuyama dice que para tener éxito en el Asia, para tener éxito en tu negocio, tienes que haber fracasado 14 veces el promedio. Ya. Es decir, el concepto de fracaso lo retoma y dice, pues en América Latina fracasar es una cosa gigantesca, nos sentimos avergonzados, mi empresa creo. Ahí es normal, he fracasado así, ¿no? Nadie toma como fracaso, es una caída simplemente, digamos, cambian incluso la terminología. Caída y comienza otro negocio rápido. Si caigo, bueno, caigo otra vez, hasta que alguito agarra. Bueno, en este caso ha agarrado una super empresa que es Farmacorp, que está en los 9 departamentos del país. Claro. Aplauso a la señora Rosario. Aplauso a la señora Rosario. Y ahora nos vamos a un corte. Ya está, como hemos dicho, Pedro Portugal
esperándonos. Este programa va por las redes de Brújula Digital, también por las redes de Sin Maquillaje, Mary, que he dicho, está de 8 a 9, nosotros de 9 a 10, y también por Cristel TV de Tupiza y Palenque TV a nivel nacional. Espérenos un minutito. ¿Por Entel? Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. El mundial es para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715-55-170 y agenda hoy. Bueno, estamos, para nuestra fortuna, con Pedro Portugal, un intelectual de primerísimo nivel. Ya dirigió además el famoso Pucara, no sé cuántos años, Pedro, nos aclararás. Y yo he sufrido cuando ha desaparecido el Pucara. Y estoy diciendo en serio, ha sido un pésame personal. No me ha dado pena porque nos daba muchísima luz con gente nueva, gente aymara, en muchos casos gente alteña, produciendo, haciéndonos pensar, era fantástico. Es autor de muchísimos libros. Es una belleza tenerte con nosotros, querido Pedro. Gracias. Y con muchos saludos a este programa tan excelente y a las personas que lo siguen. Pedro, la primera pregunta crucial es, ¿dónde queda el masismo después de 20 años? Todo lo que era, ya lo has criticado en un libro de manera muy dura, no había propiamente ínfulas cataristas, no era propiamente una corriente indigenista, era pachamamismo. Era una cuestión casi festiva, ¿no? Era una cuestión que venía del exterior, pero no era propiamente un movimiento indígena nacional. ¿Qué pasa entonces con eso? ¿Cómo lo vemos? Claro, además hay que entenderlo no como una cuestión excepcional, sino como algo en la lógica política de nuestro país. No ha habido ningún ciclo histórico en el cual no haya intervenido el indígena. ¿No es cierto? O sea, no se puede resolver ningún problema político si no hay una movilización indígena y si no hay una fuerza más o menos que lo coordina, que lo dirige. Entonces, las grandes transformaciones se han hecho con esta participación, empezando, es irónico, con la famosa conquista, digamos, española. Solamente, qué sé yo, 200 personas pudieron destruir un imperio porque había indios detrás. Entonces, esto se transmite hasta el momento.
Entonces, lo más reciente, digamos, respecto al MAS es la experiencia del MNR. El MNR fue lo mismo. O sea, digamos, logró, digamos, transformar y hacer ciertos cambios porque tenía a la masa campesina y tenía a la masa obrera detrás. ¿No es cierto? Entonces, entonces esto qué nos deja de enseñanza, no solamente este aspecto, digamos, la importancia física de la población indígena, sino el hecho de transitorio de estos grupos políticos. O sea, por muy importantes que hayan sido, digamos, pasan, porque no logran resolver algunos aspectos fundamentales, si no resuelven las crisis. Y digamos, la población que le apoya está acostumbrada, podríamos llamar, a este ciclo histórico y espera, digamos, que de la misma manera que ha habido un personaje importante, que ha habido un partido importante, va a venir después otro. Y ese otro eventualmente hay que apoyar o hay que atacar. ¿No es cierto? O sea, lo que podría entenderse como una especie de fidelidad de las masas hacia determinada persona o determinado grupo, no es absolutamente, no tiene ningún respaldo histórico. Y se lo entiende sobre todo por esta especie de frustración. Un pueblo que apoya y que sabe que eso es transitorio porque, digamos, a largo plazo desalienta, falla, no cumple su trabajo. Hay un esquema que sigue y se espera, digamos, una nueva oportunidad para que esto pueda, digamos, continuar adelante. A mí me parece sensacional ese inicio. Tú sabes que del 52 en adelante había un sujeto histórico, que era el obrero, ¿no? Ha habido del 2005 un sujeto histórico que era el indígena. Pero esto hoy tiende a mostrarse como una simplificación de la realidad. Agarramos un actor y lo universalizamos, ¿no? Lo volvemos el único, paradigmático, casi celestial. Pero la realidad es mucho más compleja. Lo han mostrado estas movilizaciones, bueno, estos bloqueos de 53 días, mostrando que en realidad los bolivianos, por ejemplo, en el Alto, son aymaras, por supuesto que lo son, pero son empresarios, son transportistas, son exportadores, son emprendedores. Es decir, hay una conexión de identidades que convierten el asunto en algo un poquitito más complejo que esas cosas simplificadas del 2005 en adelante. Sí, justamente. O sea, yo creo que incluso fuera de la voluntad de los actores políticos, la situación y los contextos están cambiando. Es interesante, digamos, lo que indica, el 52 ha habido caricatura del obrero. Por ejemplo, Alanda Pantoja, cualquier intelectual revolucionario del MNR, por supuesto, o sea, presentaba siempre al minero como alguien sufrido, flamélico, casi cadavérico, ¿no es cierto? No, a la vez valiente. Y valiente, necesariamente valiente, pero la dirección no parecía en las pinturas. La dirección era una clase media, digamos, que estaba consciente de estos aspectos. Y la realidad era diferente, o sea, las pulperías, incluso en la época, digamos, más negra de la minería, eran las mejor surtidas. El obrero, el minero, siempre ha sido, digamos, un privilegiado. ¿No es cierto? Y hasta ahora lo vemos, ¿no es cierto? O sea, nuestros dirigentes de la COP, que eran obreros, son bastante corpulentos, con una reserva, digamos, de grasa, digamos, en el organismo que te muestra el exceso de alimentación que existe. Y lo mismo ha habido actualmente en el MAS, el indio, el sufrido, el oprimido, etcétera. O sea, no se muestra la realidad porque la caricatura favorece a alguien y no favorece al interesado, sino favorece a quien dirige coyunturalmente. Entonces, la realidad es diferente y este tipo, digamos, de nueva visión está empezando a tener, digamos, un resultado porque va a surgir inevitablemente también un protagonismo político de sectores, de los sectores obreros y campesinos, que no van a corresponder, digamos, a estas caricaturas, sino que van a presentar una imagen diferente, porque las condiciones se están dando, se han salvado, digamos, ciertos elementos que imposibilitaban y va a haber un necesario diálogo, digamos, en Bolivia entre todos los sectores para poder resolver estos problemas. Justamente quería seguir con ese tema de la caricatura o de simplificar. Todos nosotros, ayer hablábamos justo con Diego, todos tenemos varias identidades. Él es stronguista, es un problema, pero además es un intelectual, también es un paseño, también es un boliviano, también es un colla, somos varias cosas a la vez. Pero tú mencionabas que no se puede explicar la historia boliviana sin la presencia del indígena como un factor que termina siendo en muchas ocasiones definitivo. Pero cuando hablamos de indígena, ¿qué estamos diciendo? ¿Quién es un indígena? Porque también hay gente que se autodefine como aymara,
¿no es cierto? Muchos dicen, soy aymara, pero no soy indígena. Cuando en tu mente, Pedro, cuando tú dices los indígenas, ¿qué está? Sí, esto es importante porque como en los sociales sucede lo mismo que en lo técnico, se necesitan categorías. Ahora, las categorías no son fijas, las categorías indican, digamos, tienen un significado de acuerdo al contenido que se le da, de acuerdo a la proyección, y cambian, no hay ningún esencialismo. Entonces, lo que sucede actualmente es que las categorías que para nombrar al indígena no son hechas por el mismo indígena, sino son hechas por los estudiosos y por un grupo, digamos, que se ha empoderado de Bolivia, que es una casta, digamos, que se mantiene en el poder y que no solamente entra en contradicción con los indígenas, entra en contradicción, que sé yo, con el sur de Bolivia, entra en contradicción con el oriente, etcétera. Es una cuestión, un cesareo, digamos, alto peruano que procede, digamos, de esa especie de prolongación de poder que se ha dado, que no es incluyente ni siquiera en el aspecto, digamos, geográfico colla, ¿no es cierto? Y mucho más, digamos, antagónico, digamos, con los otros sectores. Entonces va a haber, digamos, una reconceptualización y en esa tienen que jugar parte importante los directamente interesados. Entonces van a surgir categorías nuevas, ¿no es cierto? Porque las categorías sirven para significar algo, digamos, que se pone. Mientras tanto se utiliza evidentemente lo que hay. Entonces una de las categorías es el indígena en el sentido de que es el originario de un pueblo, ¿no es cierto? Toda categoría, digamos, que no surge, digamos, de los propios interesados, presenta aspectos, digamos, discutibles. Se dice, por ejemplo, indígena, pero bueno, no son originarios porque no han nacido acá, y también han llegado un momento. Entonces ya se desvía, digamos, la discusión de lo principal. Seguramente en los próximos años, cuando haya una presencia más fuerte de la intelectualidad indígena y cuando tenga su correlato político, estas cosas se van a ir definiendo. Van a surgir conceptos. Por ejemplo, un concepto que surgió en los años 70, 80 fue el concepto de indio. ¿No es cierto? Indio, digamos, era un término peyorativo, pero que lo utilizaba el poder. Incluso en los documentos de identidad se ponía, digamos, y se utilizaba el término raza. Cuando un grupo de personas empezó a utilizar el hecho, somos indios, ¿no es cierto? Se correspondió a ese momento. O sea, poner como motivo de orgullo lo que antes se utilizaba para insultar y que además que significaba una distorsión grande y un alejamiento entre poblaciones diferentes. Pasa, digamos, el tiempo, eso llega a ser, ya deja de tener cierto sentido porque las realidades las solucionan, las soslayan o de alguna manera, digamos, las sobreponen. Entonces, yo creo que la próxima definición, esto es una opinión personal que tengo, va a tener que dar en cuanto a la identidad nacional. Y la identidad nacional es un constructo, es una construcción. Entonces van a surgir, digamos, especulaciones y van a surgir aproximaciones que ojalá se concreticen en movimientos sólidos y en, digamos, en manifestaciones sociales, donde se va a discutir cómo nombramos esta cuestión de la nueva identidad boliviana. Interesante, ahorita podemos hablar de eso, pero yo quiero interrumpir ahí. Tú dices, entonces un indígena sería, digamos, una persona que es un pueblo originario, ¿no es cierto? Eso es lo que tú dices. Eso es, digamos, tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, los aymaras, los quechuas. ¿Y qué pasa cuando esa misma persona viene a la ciudad, se casa, tiene unos hijos? ¿Cuánto de indígenas sigue teniendo? ¿Hasta cuándo? Después empieza el tema del mestizaje. ¿Todo eso lo seguimos englobando ahí o lo separamos? Claro, porque en esto ya vemos una contradicción muy interesante. No solamente en Bolivia, sino en cualquier otra realidad social, los indígenas son los que menos preocupación tienen de ser indígenas, ¿no es cierto? Porque tienen, digamos, el deseo de poder, digamos, adquirir aquello que da presencia y poder en una sociedad contemporánea. Eso lo hemos visto en cualquier país del mundo. O sea, hasta ahorita, si vemos China, pues China no se visten como se vestían los mandarines de esa época, no ya hacen la ceremonia del té, no especulan sobre el yin y el yang. Es, digamos, una sociedad que trata, digamos, de instalarse y de demostrar su poder en los criterios contemporáneos. Lo mismo lo vemos, qué sé yo, en Egipto. Se descolonizaron y no dedicaron su entusiasmo a hacer pirámides de nuevo, no sé, ni a especular sobre Isis, Osiris, etc. El caso más notable, digamos, que da en la actualidad, el conflicto que hay, digamos, en Medio Oriente con Irán. Irán, digamos, agarra el Islam como su bandera.
y el Islam para ellos es tan agresivo, extraño, como el cristianismo para nosotros. Pero eso les ha servido para tener una identidad nacional. Entonces, digamos, cuando se quiere, digamos, catalogar una realidad solamente por sus orígenes o por su, digamos, su identidad, digamos, su originalidad, es más una preocupación del que está ajeno a esa cultura que el de la cultura misma. Las culturas son dinámicas, eso lo muestra la parte indígena. O sea, usted va al alto y, bueno, no se hacen problemas. O sea, más bien hay una preocupación por poder adquirir todo lo que es no solamente el conocimiento y las herramientas contemporáneas, sino de intervenir en el curso de los acontecimientos. Lo muestran lo que se llaman los kamiris, por ejemplo, que hacen negocio hasta con China, que acabamos de citar. Entonces, cuando hay esta discusión es porque hay otros elementos, digamos, en caso de lobbies, y esto lo hemos constatado durante el MAS. El MAS agarró la imagen, digamos, exótica del indígena porque políticamente le servía. Pero cuando se agarra lo exótico, se hace perder, digamos, una funcionalidad y una fuerza a esa parte de la población y la gana la otra. ¿Quiénes la ganan? Los que defienden. O sea, ellos se ponen como los defensores intransigentes y ponen, digamos, lo más exótico, lo más radical, no para dar fuerza al pueblo indígena, sino para darse fuerza a ellos, porque surgen como los portavoces, digamos, y los esclarecedores de qué es realmente esa situación. Claro. Les interesa ponerle lo más confuso, lo más lejana, porque de esa manera se ponen como un puente para la comprensión, para la verdadera interpretación y para la dirección de ese grupo, digamos, que permanece marginal. Entonces ese grupo, para seguir siendo marginal, es decir, para seguir siendo operativo, tiene que ser totalmente extraño, tiene que tener cosas diferentes y tiene que ser impedido, digamos, su ingreso, digamos, al terreno común. Pedro, ¿cómo funciona? Porque me parece importantísimo, estaba ahí respondiendo algunas notas de Facebook. ¿Cómo funciona el racismo? Es decir, era el eje ideológico dominante del 2005 para adelante. Yo no digo que no haya racismo, por supuesto que hay, y en volúmenes gigantescos, pero ¿es el eje central? ¿Cuáles dirías tú son los problemas centrales de los bolivianos? Y te digo, dame 5 problemas, parece muy concurso de cómo ganar una medalla de oro si contesta bien, pero a ver, te rogaría que me digas cuáles son los 3, 4, 5 problemas centrales y dónde entra el racismo en eso. Mire, el racismo es una evidencia, ¿no es cierto? Pero como toda evidencia tiene su función en un momento dado. ¿No es cierto? Entonces, cuando se lo saca de su contexto, llega a ser simplemente una estratagema, algo que puede ser manipulado con un objetivo. ¿No es cierto? O sea, de esto lo hemos visto recientemente porque ha sido instrumentalizado por el MAS, supuestamente para evitar justamente el racismo. Ahora, el racismo tiene un origen social, político. O sea, ¿y cómo se manifiestan, digamos, cómo se solucionan las manifestaciones? Eliminando la causa de las manifestaciones. O sea, cuando se pone acento solamente en lo externo, o sea, más bien se distrae la atención, se distrae la solución del problema. Y el origen del racismo justamente es que una parte de una población se pone encima de la otra, justificando eso por aspectos externos, entre ellos por la conformación, por la forma que tiene. Así se ordena una sociedad. Solamente ciertos elementos de esa sociedad tienen derecho al poder porque son los mejores, los otros son inferiores. Y toda la sociedad, digamos, se manifiesta de esa manera, o sea, refleja esa cuestión. Eso ha sido un arma del colonialismo, porque era instrumento de control. En la India, por ejemplo, los militares, los oficiales eran blancos, porque no se podía dar el poder, digamos, a los colonizados. Y ¿cómo se llaman? Los colonizados eran del lugar, eran los aborígenes. Entonces, cuando, digamos, supuestamente se pierde ese aspecto, como en el caso de Bolivia, donde supuestamente nos hemos independizado de los españoles, pero la institución sigue lo mismo, o sea, digamos, una minoría racialmente caracterizada llega a ser siempre los oficiales y los otros la tropa, significa que algo marcha mal. Entonces, la cuestión ya no es el racismo propiamente dicho, sino que unos se crean superiores con capacidad de mando y otros supuestamente hayan nacido para obedecer, sino que las estructuras políticas no han cambiado, que no se ha descolonizado plenamente, que no se han creado, digamos, mecanismos para que evidentemente alguien pueda desarrollar su potencialidad en la esfera que sea según sus propias capacidades. Entonces, es sobre todo una cuestión política, y políticamente lo ha utilizado el MAS. El mayor defensor del antirracismo era un blanco, por ejemplo,
García Linera, y no solamente de eso, sino de la otredad indígena, porque era una manera para mantener su poder. Entonces llega una perversidad. Denunciando aquello que se considera malo, uno más bien acentúa su poder y se pone como indispensable. Y los asuntos no cambian en absoluto. En ese sentido, porque realmente útil lo que dices, lo que yo he visto, por lo menos en estas últimas manifestaciones sociales con los bloqueos, no es que no lo veía antes, pero se hace mucho más visible, es que el racismo interracial entre un blanco y un indígena podía ser muy evidente, pero ahora se da un racismo intrasocial, es decir, entre indígenas hay jerarquías muy marcadas, ¿no? Volvemos casi a la colonia, ¿no? Con cuarterones, tercerones, hay muchos rangos, por decirlo así, ¿no? de identificación social. Es decir, incluso veía algún video, no sé si vean ustedes, que a uno de los que no están bloqueando, sino están queriendo más bien interceptar el bloqueo, interrumpirlo, le dicen, y vos cara, le dicen, ¿no? Y claro, uno desde fuera dice, no, no es cara, es también aymara. O sea que entre aymaras también hay denominaciones raciales muy fuertes, ¿no? Claro. En esto habría que ver que el término cara no es eminentemente racial, sino su origen viene de una constatación política, económica. O sea, ara significa pelado, sí. ¿No es cierto? Entonces lo utilizaban para determinar a una persona que sin tener nada, como eran los primeros españoles que vinieron, se podían apropiar de todo, ¿no es cierto? Entonces ese es el ara. Entonces ara es aquel, en esencia, alguien que explota, digamos, al otro. Entonces puede haber aras que son blancos, morenos, negros, de cualquier cuestión. Los aros que solamente la capacidad de ser ara, y ahí viene el racismo, se favoreció solamente hacia ciertas personas según su origen. Era difícil para un indio ser rico, por ejemplo. Ahora las cosas están cambiando, los indios pueden adquirir riqueza. Es decir, va a haber contradicciones diferentes, va a haber realidades que van a matizar las categorías que antes eran vigentes y va a haber la necesidad de crear nuevas categorías y de esquematizar y después detallar respuestas sociales, alternativas políticas para ello. Y ahí yo quiero seguir con el tema del racismo, porque también existe el racismo, digamos, no sé si decir a la inversa, ¿no? Hemos tenido estas declaraciones tan altisonantes, desagradables y muy criticables de que estos violentos, estos caras asquerosos no nos van a venir a decir no sé qué y vamos a asfaltar la carretera de cadáveres, ¿no? Y todo eso que hay que hacer notar que ningún, o por lo menos yo no he escuchado algún diputado, para decirlo así, blanco, decir aymar asqueroso, ¿no es cierto? En el legislativo. Ni vamos a asfaltar la calle de Aymara. Ni vamos a asfaltar, ¿no ve? Seguramente que lamentablemente lo dicen en su casa a puertas cerradas. Qué pena que eso existe. Pero no sería realmente una cosa increíble que lo pudiera decir en público, o el comité cívico. Ningún colla asqueroso va a venir, comité cívico de Santa Cruz, va a venir aquí, ningún colla asqueroso. Pero sí hay una especie de permisividad cuando se trata de una aymara hablando de ese mismo grado de violencia racista, digamos. Sí, porque obedece, digamos, a las formas concretas del relacionamiento social. Cuando hay cierta emergencia, o sea, la capacidad de poder expresar lo que uno siente, se destraba. Y al destrabarse surgen cosas buenas como cosas no buenas. O sea, es lo que podríamos llamar una catarsis. Entonces esto no significa, digamos, justificar ni permitir, sino entender. Entonces entender como una manifestación, digamos, inmediata y también limitada, que sí se adecúa y que si se va en el sentido correcto, eso va a dejar de tener trascendencia. Ya lo dijiste, digamos, sería difícil que un diputado pueda dar insultos racistas, pero hemos visto insultos racistas en la base, en la gente, digamos, que no se considera indígena y que incluso han escupido a un diputado aymara. Cuestión que ningún aymara va a ir a escupir
poniéndote al revés lo que tú dices, a un diputado, digamos, porque se aclara. O sea, de ambos lados hemos acumulado, digamos, reflejos que vienen de antes, que tienen que ser superados, pero que muestran la agudeza de contradicciones que no las hemos solucionado todavía. Y que desde toda lógica son asuntos relativamente, digamos, coyunturales, que no tienen que marcar la elaboración de políticas, sino mostrarlas como eso, juntamente como fenómenos sociales que tienen que manifestarse de esa manera, porque las situaciones siguen siendo complejas y todavía siguen siendo irresueltas. Ahí tengo que volver al tema, pero con otro ángulo. En tus columnas, en unas 2 o 3 ya, has estado mencionando el tema del cerco, trayéndonos al 1781, el cerco de Tupacatari, etcétera. Y tu idea es un poco los descendientes de esos indígenas de 2 siglos atrás o 2 siglos y medio, siguen bloqueando a los descendientes de los criollos de la ciudad, ¿no? Sin embargo, creo que ¿no te parece que es un poco también simplificador en el sentido de que también se bloquea, cuando se bloquea, también se bloquea a los propios aymaras? O sea, los aymaras, ¿quiénes han sido más perjudicados desde mi punto de vista con estos bloqueos? Los más pobres y en el alto, y qué pena que tenemos que decir así en la sociedad boliviana, los más pobres también son los indígenas, por lo general. Claro. Entonces, ese bloqueo, podemos seguir con esa cosa un poco simplificadora, ¿no? ¿Saben qué? Y además, si te entiendo bien en lo que en tus columnas, como que es inevitable también para el futuro, va a seguir sucediendo. Entonces, la pregunta tiene esas 2 partes. Esos bloqueos también afectan a los indígenas, no solo, digamos, para poner una palabra, criollos, y ¿estamos condenados a seguir sufriendo esto? Es muy interesante tu pregunta, porque la solución de los problemas nunca son aspectos de voluntad o de conciencia, sino es aspecto, digamos, de solución de aquello que está mal. Entonces, en la medida que no se solucione, vamos a seguir arrastrando estos aspectos, y de ambos lados de la población. Entonces, eso lleva, digamos, un poco mis artículos. O sea, estamos arrastrando cosas que deberíamos haber superado porque nuestro lugar se ha superado. Entonces, ¿por qué, digamos, manifestamos lo mismo? ¿Y por qué de aquí 6 meses, 1 año, 2 años, quizás, digamos, suceda absolutamente lo mismo? Ahí está lo extraño. Lo extraño no está, digamos, en que las cuestiones se repitan, sino en todavía no hemos podido determinar por qué se repiten, digamos, y cuáles son, digamos, sus alcances. Ahora bien, cuando se repite, digamos, lo de los bloqueos, también se repite el otro. En una de mis notas, yo noto, digamos, una de las leyendas del Queco es que la doméstica de quien era, digamos, la autoridad criolla en Bolivia, le alimentaba, digamos, a sus patrones porque el enamorado, ¿no es cierto?, le traía los elementos, le traía las vituallas. O sea, la paz se salvó, entre otras cuestiones, porque también hubo una solidaridad indígena. Y ahora hemos tenido, digamos, un descalabro, digamos, de todos estos bloqueos en otras partes por las contradicciones internas que ha habido en Ciudad Abajo, donde la necesidad de comercio, digamos, hizo que la gente entre en contradicción con otros que querían, digamos, la prolongación. Es decir, no hay en la historia unas cuestiones así claras, nítidas, digamos, no, pero hay algo que predomina. Y lo que predomina es que a pesar de eso, a pesar de que el indígena ha buscado siempre tener una parte en Bolivia, nunca se le ha dado ese lugar. Y mientras surge eso, inevitablemente va a haber otros bloqueos, digamos, en algún tiempo, si es que no se cambia sustancialmente la conformación y el enfoque, digamos, de la sociedad y del poder político. Y ahí quiero seguir con el tema, y gracias por esta explicación. ¿Hasta qué punto estas manifestaciones o estos bloqueos, otra vez las etiquetas, bloqueo aymara, para poner una etiqueta, son realmente genuinos en el sentido de que la gente, hasta qué punto la gente respalda? En Río Abajo, en un momento dado, los propios productores, que también son aymaras, dijeron, ya basta con esta cosa. ¿Hasta qué punto es genuino en el sentido de que también es bien vertical, ¿no? Te obligan a estar ahí, si no vas a tu bloqueo, a tu punto de bloqueo, tienes una multa, etcétera. En el caso de Achocalla, increíble, a una persona incluso le tapiaron un poco su casa con
con arena para que no pueda salir porque no iba a los bloqueos y era una persona de la zona. Entonces, ¿hasta qué punto es realmente que la gente quiere protestar o es nomás parte? Seguro que sí, una parte sí, pero ¿cuánta parte también hay en este tema que es bien vertical? Pues es que tiene que ser así, ¿no es cierto? Todo ejército es vertical. Si el ejército fuese horizontal, perdería la guerra ante el otro ejército del frente. O sea, no podemos, digamos, discutir lo que son los elementos sociales y de enfrentamiento. Pero este es un ejército, es algo de la ciudadanía que quiere protestar de la sociedad. Ya, son, digamos, formas constitutivas, digamos, de la organización indígena que le da su fuerza, ¿no es cierto? Y que también puede perjudicarle en algún momento dado. Pero es lo que tengo que ver, son cosas constitutivas donde vemos el aspecto bueno de una de las cuestiones y a ratos nos escandaliza el aspecto que lo consideramos malo. Hablando de lo que hablábamos volviendo a lo que hablábamos hace poco, digamos, respecto al 52, se vanaglorió, digamos, la fuerza del proletariado. Y una de las fuerzas del proletariado era este aspecto, digamos, de discusión y de consenso que se hacía, digamos, en los ampliados, en las reuniones. Y eso viene de la organización indígena, de las comunidades, donde las decisiones vienen por consenso, ¿no? Y cuando decimos consenso, que sí que no hay imposición, pero una vez que se determina algo, toda la gente está obligada de acatar. Entonces, eso evidentemente es una ventaja y hace una fuerza. Y no por, digamos, por ciertas cuestiones incómodas y que también pueden ser ciertas, digamos, y porque violenta aspectos que evidentemente son lamentables, se podría soslayar, digamos, esta existencia de formas diferentes. Lo que habría que buscar es la forma de solucionar, de impedir, digamos, que estas cuestiones se manifiesten en sus aspectos negativos y puedan quizás manifestar en sus aspectos positivos. Lo que vamos al origen, digamos, de mi razonamiento. Eso se soluciona solamente cuando toda esa potencia se integra y es una parte constitutiva en el diseño de un país entero. Y no llega a ser una característica de grupos alejados que solamente le damos atención cuando se manifiestan, digamos, de manera perjudicial o cuando nos da miedo. Ahora, veremos bien, esta verticalidad que hay en el mundo indígena, es cierto, se manifiesta. Hasta ha favorecido al actual presidente. Todos los indígenas con el voto, porque ha habido una consigna que hay que votar, y ni siquiera por el señor Rodrigo, ¿no es cierto?, sino por Lara. Ha habido consignas. Entonces, es irónico que uno se beneficie de esa verticalidad y que ve un aspecto malo cuando esa verticalidad, correcto, digamos, claro, no podemos tener ambas cosas. Ahorita te doy la palabra, Diego. Vamos a despedir ahora a todos los televidentes de Palenque TV que se desconectan ahora, pero seguimos nosotros con nuestras redes unos minutos más. Diego, tal vez la última, un par de preguntas más para cerrar el programa. Bueno, la primera, a mí me cuesta seguir hablando del mundo aymara en los bloqueos, Pedro, porque sí hay claramente una adhesión al capitalismo. Uno, reciben plata desde el Chapare para bloquear. Dos, reciben plata de sus bases, obligándolas. Tú dices que hay cierta verticalidad. Yo acepto esa verticalidad, pero siempre y cuando no sea, pues, bajo ilegalidad, ¿no es cierto? Si no bloquean, si no ponen plata, los hundimos o los desterramos. Es decir, digamos, ¿dónde está el límite entre lo legal y lo ilegal? Tres, dejan pasar los camiones siempre y cuando les pongan alguna plata, porque sí tenemos testimonios de que dejan pasar si pagan 2.500, 4.000 o 5.000 bolivianos. Es decir, han convertido una movilización más bien en un mecanismo, ni siquiera de sobrevivencia, sino de capitalismo, un capitalismo de andrajos, un capitalismo de miseria, un capitalismo de violencia. Eso es diferente, eso no solamente es el mundo indígena, es un mundo más bien metidísimo en el mercado que no consensúa. No es cierto que sea un mundo aymara, son ciertos dirigentes muy anexados a estos beneficios corporativos que han existido, dejando a la base que claro, tenga que acatar en nombre del mundo aymara y de la verticalidad. Pero eso no es tan cierto. Es cierto eso hace 20 años o hace 30. Pero hoy no. Hoy realmente se dan otros fenómenos. No, es que quizás el enfoque, digamos, o sea, vamos a sacar conclusiones diferentes porque nos ponemos en una situación para enfocar la realidad. Entonces, ¿por qué no adoptamos también otros posicionamientos y tratamos de enfocar lo que sucede? Ahora bien, tú decías, hay capitalismo en el mundo aymara, es cierto, y ese capitalismo se manifiesta de manera
mezquina, de manera inorgánica, de manera perjudicial. Y la pregunta es la siguiente, entonces, ¿por qué no se manifiesta de manera correcta? ¿Por qué la aymara capitalista tiene que ser aquel que va acumulando un poco de dinero vendiendo unas cuantas hortalizas en una esquina y ensuciando la calle? ¿Por qué el aymara, el quechua, tiene que hacer dinero entrando a la ilegalidad de las cooperativas mineras? ¿Por qué el Alto tiene que ser una gran ciudad espontáneamente con su propio esfuerzo y con todas las desviaciones que pueda haber en un esfuerzo propio? ¿Por qué no ha habido un plan Bohan para el Alto? ¿Por qué no hay créditos para los emprendedores aymaras? ¿Por qué todo se va solamente al sector de la población? Entonces uno no puede lamentarse cuando vemos las conclusiones negativas de un estado de cosas. Lo que más bien nos podríamos sorprender es que a pesar de eso, hay elementos vitales del mundo aymara que sobreviven, que se imponen, que tratan de sobrevivir. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Cuando evidentemente esa población también hace parte del Estado, pero el Estado no lo integra. El Estado lo ve simplemente como masa que puede apoyar o que puede desestabilizar. Y cuando van dirigentes aymaras al gobierno, cualquiera que sea lo ve simple. El criterio es cuánta gente manejas. ¿Cómo puedes apoyar? No se lo ve como personas con ideas, no se lo ve personas con intereses, no se lo ve como representantes de pueblos y de sociedades. Lo que estamos viendo actualmente es un colapso, pero que ha sido ocasionado por la sociedad que ha tenido la hegemonía en Bolivia y por el Estado, digamos, que ha administrado esta realidad. Vemos los aspectos negativos, pero esos aspectos negativos tienen un origen, ¿no es cierto? ¿Qué tal si esos aspectos negativos fuesen canalizados diferentemente? ¿Qué tal, digamos, si hubiese una planificación? No hay. Se ha resuelto un problema de 50 días de bloqueo. Pues, te corto, disculpa, Raúl, pero en ese origen, ¿dónde quedan los 20 años del masismo? ¿Cómo acentúan esto que estás diciendo? El masismo, hasta el momento, todos, incluido el MAS, han servido para remendar una ropa vieja y no para darnos una vestimenta nueva. Todos. Y el MAS, incluso con mayor demagogia, porque se ha ido por las nubes. Recientemente ha tenido que ser necesario un cambio de gobierno para que un reloj marche adecuadamente, porque un vicepresidente nuestro ha hecho creer que había otra concepción del tiempo y que el reloj aymara daba sentido, digamos, lo único que servía era para simplemente atraer a los turistas. ¿Qué creen esos cuentos? Todos marchamos en el mismo sentido con nuestras peculiaridades. Y las peculiaridades aymaras pueden ser beneficiosas culturalmente para que toda la sociedad boliviana marche mejor. Bueno, nos hemos quedado más de la media hora prevista con Pedro, porque esta es una conversación realmente espléndida. Gracias, Pedro, por haber venido, y nos estamos pasando del tiempo, pero la última ya para cerrar. ¿Qué necesitamos los bolivianos para curar nuestras heridas, avanzar? Lo que tú decías, si hay bloqueos es porque hay cosas irresueltas. ¿Cómo se resuelven? Y tú mismo lo decías, en otros países se han resuelto, sí. O sea, otras sociedades se han resuelto, porque Bolivia no es el único país que tiene diferentes etnias conviviendo, ¿no? Eso realmente es, yo creo que más bien es la norma. Quizás pocos países más bien no tienen eso, y otros países lo han resuelto, Bolivia todavía no. ¿Cómo tendríamos que avanzar hacia una mejora? Yo creo desechando las ideas que nos vienen de afuera, porque de afuera nos vienen recetas que corresponden, digamos, a sus necesidades y a sus aproximaciones. Entre ellas pueden parecer buenas, la tolerancia, el multiculturalismo, las cosmovisiones diferentes, pueden parecer halagüeñas, pero lejos. Acá no, acá estamos en un proceso de crear una sociedad nacional. Y una sociedad nacional es una síntesis, porque se tiene que generar una realidad nueva. Y en esa realidad nueva, tienen que intervenir todos, y no han intervenido los indígenas, se los ha marginado. Tienen que intervenir y tenemos que formar una nueva identidad nacional. A mí me parece que eso es, digamos, lo que puede englobar la manera como poder, digamos, resolver estos aspectos. Y realmente es la última, Pedro. Cuando hablas del mundo aymara es importante eso mencionar... es lo bueno, que tiene paciencia. Cuando hablas del mundo aymara nos seguimos imaginando solamente, digamos, el área rural, pero el mundo aymara está en las ciudades. El mundo aymara, en segundo lugar, está en Santa Cruz y del Oriente. El mundo aymara está en Washington, en Virginia, y está en España, y es un mundo aymara globalizado. Y el mundo aymara está en las universidades. Nunca hemos tenido tantos estudiantes aymaras. Y profesores. Y profesores. Y el mundo aymara también es burguesía aymara y burguesía quechua. Es decir, el mundo aymara es muchas cosas, y muchas cosas diferentes al 2004. Entonces, cuando te escucho me parece que estamos en el 2004. Cuidado, ese mundo aymara es variado, ¿no? Pujante.
intrépido, es un alto sobresaliente, ¿no? Y exportador y con gente que realmente agarra las cosas con firmeza, no solamente con lamento. Así es, pero que digamos ese dinamismo aymara no tiene su reflejo en el Estado. El Estado es la administración. ¿Qué políticas hay concretas para alentar eso? ¿Qué políticas concretas hay para fundamentar eso, para interpretarlo, para consolidarlo? Entonces, la incursión de la aymara en el Estado es la etapa que falta. Y no como mano de obra que trae gente para manifestaciones o para votos, no como exotismo, no como argumento metafísico para que algunos digan, nosotros estamos más cerca del cielo que los otros, sino como cuestión concreta para arreglar las situaciones en Bolivia y para poder proyectar este país. Exacto, y tener un Estado más eficiente, más productivo. Plenamente de acuerdo. Plenamente de acuerdo, un Estado más eficiente, que es algo que no solamente los aymaras necesita todo el resto de la sociedad. Pero inclusivo, no solo simbólicamente. Claro, inclusivo de real. Créditos, como dice el Pedro, o sea, con cosas reales. Con cosas reales, exactamente, de eso habíamos hablado también en el programa. Muchas gracias, Pedro, ha sido una conversación buenísima. Pedro, como siempre, un gusto. Así que hemos tenido la sección de jueves, que es la sección de personaje destacado. Hemos tenido hoy día a Pedro Portugal. El próximo jueves creo que es feriado. 2 jueves más vamos a tener también a otra personalidad destacada de la sociedad boliviana. Mientras tanto, Diego, ha sido un programa muy bueno y nos vemos mañana a las 9. Raúl, un gusto. Mil gracias, Pedro, querido. Hasta luego. Y ahora hacemos como que... Ahora hacemos que... Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. ¿Por Entel? Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. El mundial es para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel.